Buenas noches, estimados aprendices de la ficha 3027-484. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión en línea programada para el día de hoy, en la cual vamos a socializar unas evidencias que nos permitan avanzar en el trabajo que ustedes deben desarrollar dentro de la plataforma. Voy a hacer dos presentaciones. Primero vamos a socializar la guía de aprendizaje, cómo está concebida para las evidencias que tenemos pendientes, y seguidamente haremos una pequeña presentación sobre el sindicalismo en Colombia, lo cual pues favorecerá el momento de entender la evidencia que se tiene que desarrollar. Finalmente abriremos un espacio para las dudas o inquietudes que se puedan presentar. Voy a cerrar mi cámara a efectos de la fidelidad de la grabación. Un saludo especial a Ángela Guzmán, que se está conectando con nosotros hoy muy puntualmente. Ahorita, Ángela, por favor, me hace saber si si está viendo lo que yo publique, lo que comparta en la pantalla. Hola, buenas tardes, profe. Sí, ya en ese momento está cargando tu pantalla. Ok. Ya ahí. ¿Ya? ¿Lista la guía de aprendizaje? Sí, señora. Bueno, hija, entonces hoy tenemos tres evidencias que queremos socializar. Informe sobre trabajo decente, foro convenio colectivo del trabajo y un gráfico sobre la negociación colectiva, como lo dije hace un momento. ¿Qué busca entonces? Bueno, me gustaría de pronto hacerle una introducción, aprovechando que Ángela está aquí participando pues un poco activa de la sesión. Quiero ponerte en contexto, Ángela, de qué se trata nuestra evidencia, o mejor, nuestra competencia. Nuestra competencia es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución política y los convenios internacionales de trabajo. ¿Por qué esta competencia es importante? Porque hay un acuerdo entre las centrales de trabajadores, el gobierno nacional y el SENA para que se pueda impartir esta clase de competencias dentro de sus procesos de formación. Si bien hay una formación de orden técnico para los aprendices, se considera que también es muy importante tener una formación que genere habilidades para la vida, que genere conciencia colectiva del trabajo, que tengamos una ciudadanía eficiente, activa, participativa, que podamos conocer entonces que no solamente nos preparamos técnicamente para desarrollar una labor, sino que a su vez pues nos preparamos para estar en el mundo laboral. Esa importancia de interactuar y relacionarnos con nuestros empleadores, pero también con los demás compañeros de trabajo. Ahí tenemos tenemos unas evidencias anteriores relacionadas con un taller que nos llevan a poder participar contando un poquito del contexto de nuestra región, ¿sí? El contexto laboral, de cómo se encuentra el contexto laboral. Hablamos de precarización, de tercerización laboral, como aspectos que inducen un poco a la informalidad, que es un componente y un aspecto muy grande que golpea al tema laboral en nuestro país. Quizás somos pocos los privilegiados que podemos contar con vinculaciones laborales, otros porque tenemos algunas actividades que nos permiten desarrollar como tal nuestra profesión de manera independiente. Contarle a Ángela y a los demás aprendices que yo soy abogada, de formación abogada, especialista en derecho de familia y en alta gerencia, y con una experiencia docente de 13 años que pongo pues a disposición de ustedes para facilitar todo este proceso. En el SENA recién llego este año, en el año 2025, pero me encuentro gratamente con una entidad supremamente organizada en el tema del manejo del material formativo, de los diseños curriculares, que facilita muchísimo el proceso para los aprendices, pero que también reconozco es un gran reto para ustedes que deben adelantar este trabajo de manera autónoma, gestionar muchísimo su conocimiento y pues bueno, eso también es muy admirable porque no es tan sencillo adelantarlo desde la perspectiva que nos corresponda, ¿cierto? Pasando entonces a nuestro tema, Ángela y demás aprendices, vamos a trabajar hoy el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales y colectivos en el trabajo. Quiero aclarar que cuando hablamos de los derechos individuales en el trabajo, es mi relación personal con mi empleador,
firmemos un contrato, cuál es el horario que yo tengo que cumplir, cuál es el salario que usted me va a pagar a mí, cuáles son las funciones que tengo que desarrollar y demás. Y cuando hablamos de los derechos colectivos es porque la Constitución protege la libertad de asociación, la libertad sindical y las negociaciones colectivas. Entonces, todos los empleados tenemos la oportunidad de asociarnos, de pertenecer a un sindicato y hablar por la defensa de los derechos de todos los de la empresa. Ya no solamente lo que cada uno puede hacer, sino que el conglomerado puede ser protegido con toda esta clase de negociaciones. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, lleva y eleva a los derechos fundamentales en el mundo del trabajo el componente del trabajo decente, ¿cierto? Que es necesario para que exista poder tener esta libertad de asociación, sindical, el derecho a la negociación colectiva, pero también la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Sí? O sea, que tengamos acceso al trabajo en condiciones adecuadas, en condiciones justas y dignas. Y por ello, entonces, digamos que tenemos nosotros acá unas interrogantes. La guía de aprendizaje se convierte en una herramienta muy valiosa para aterrizar todo el material formativo que nosotros podamos acceder y podamos leer. Es por ello que hay unas preguntas importantes y nos dice qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definir el trabajo digno, por qué hablar del trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente. Entonces aquí ya nos está haciendo como una diferenciación entre el trabajo digno y el trabajo decente. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Digamos que esto desde la lógica podríamos manifestar que si no trabajamos en condiciones dignas, pues obviamente es muy difícil erradicar la pobreza, la violencia y demás. Nos preguntan o nos sugieren que si tenemos la posibilidad de hablar con amigos, familiares y demás, si conocen algunos casos de personas que trabajen en condiciones inadecuadas, quizás porque tienen horarios muy extensos, quizás porque el salario o la remuneración no está directamente relacionada con la labor que realizan. Nos aportan aquí un párrafo para que desde el punto de vista jurídico, legal y político opinemos un poco sobre la ciudadanía laboral, ¿cierto? Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia, qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de los trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral, y es lo que ya vamos a ver seguidamente, cómo se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué, y continúa lanzándonos otras preguntas frente a por qué el trabajo es un derecho humano fundamental. El primer aporte que les daría yo a ustedes es porque está consagrado en nuestra constitución política y eso ya lo hace un derecho fundamental. ¿Cómo poder lograr un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Ya hablábamos de algunos hace un momento. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? Y bueno, casi que podríamos decir que ya estamos contestando la última pregunta. Cuando no hay derechos laborales, pues no podemos hablar de un trabajo decente. Finalmente, en esta evidencia, tendremos entonces algunos interrogantes que resolver sobre cuáles son los elementos que dan origen al contrato de trabajo, si siempre tenemos que tener un trabajo por escrito o si los contratos verbales pues también los podemos hacer valer, si podemos pactar nosotros con nuestro jefe el pago total del salario en especie, con mercancías, algo así, no solo en dinero, si el jefe puede cambiar nuestras condiciones en el contrato de trabajo y cuáles son las prestaciones económicas y sociales a las que se tiene derecho. Este sería entonces hasta aquí porque, bueno, aquí nos habla de seleccionar un grupo de trabajo difícil, veo en la ficha que es muy poca la interacción que hay en ella, entonces aquí nos están diciendo que
si podemos tener algún caso donde se violen los derechos laborales y explicarlos en detalle, casi que podríamos traer el caso que anteriormente nos sugieren conocer para que lo podamos analizar en este punto. Tendremos un informe en PDF, mínimo 3 páginas, pues frente a tantos interrogantes, creemos que es muy imposible hacerlo en un espacio menor. Viene otra evidencia, la participación en el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Y aquí entonces también se nos van a lanzar algunos interrogantes sobre qué opinamos de la organización de los trabajadores en los sindicatos, si es posible que personas con diversos oficios y vínculos a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical, qué es un convenio colectivo de trabajo, los elementos fundamentales de este convenio, qué es un conflicto de trabajo, la huelga como tal, que es un derecho, pero hay algunas personas que dicen que hacer la huelga es para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Cómo podremos definir la libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? ¿Qué acciones propondrían ustedes para promover el derecho sindical de la asociación sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? Ya con la presentación que les voy a hacer, vamos a tener un poquitico de amplitud al respecto. ¿Cuál es la importancia de la Organización Internacional del Trabajo? Los fines de un sindicato, cómo se clasifican, la importancia de su organización, cómo afecta la sindicalización en temas de tercerización, el trabajo a destajo, las modalidades de prestación del servicio, el desempleo, etcétera. Compartir entonces esas opiniones en el foro y pues se puede hacer una retroalimentación de los demás compañeros o no. Finalmente, el gráfico sobre la negociación colectiva, digamos que esta evidencia, ustedes de pronto ya tienen un poco más de experiencia en el manejo de los gráficos, de los mapas mentales, ¿cierto? Aquí sería, ese es el llamado a realizar un gráfico que nos permita conocer la negociación colectiva, qué tipos de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. La evidencia entonces es el gráfico, ustedes ya saben que lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en diferentes herramientas que pueden utilizar. Ustedes son muy juiciosos, ustedes han venido desarrollando muchas habilidades a lo largo de este proceso de formación en el SENA. Así me los he encontrado yo a ustedes. Ángela, por favor, ¿estás viendo en este momento la presentación del PowerPoint? Sí, señora, ya están viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. Quería hablarles un poquito sobre el sindicalismo en la actualidad colombiana, ¿cierto? ¿Cómo lo conocemos? Digamos que el sindicalismo es un movimiento social y laboral que busca proteger los derechos e intereses de los trabajadores. Estos sindicatos no la han tenido fácil a lo largo de su existencia. Ellos deben enfrentar situaciones como la violencia, estigmatización. Hay líderes sindicales que hoy por hoy andan con escoltas porque han sido amenazados, pero pues porque estamos hablando de también sindicatos supremamente poderosos como Ecopetrol, como muchas otras empresas que son grandes, donde se manejan muchos intereses desde lo económico, desde lo político, porque este movimiento sindical también está en el escenario de lo político. No he entendido el escenario como el de las votaciones, el de los partidos, sino el de moverse en el escenario de parlamentarios, congresistas, porque cuando se le hace lobby parlamentario, pues se presume que se consiguen cosas importantes para los trabajadores que elevadas a la categoría de ley, pues es mucho más fácil poder exigirlas, ¿sí? También ellos cuentan con sus logros sindicales en defensa de la justicia social y la dignidad de los trabajadores. Hemos visto cómo a veces hay huelgas y hay paros nacionales promovidos por sindicatos como los sindicatos de los trabajadores de la educación. Los maestros tienen una fuerza interesante, importante alrededor del sindicato y pues también tienen sus luchas y sus logros sindicales. Planteo 3 preguntas para saber qué tanto conocemos del sindicalismo.
¿Cómo se forman y se formalizan los sindicatos? Si tienen alguna protección legal la conformación de los sindicatos. Sabemos cuándo se creó el primer sindicato en Colombia y a quién buscaba proteger. Ángela, te lanzo estas preguntas. ¿Has conocido algo del sindicalismo previamente por alguna experiencia laboral en la familia o en la región? ¿O no has conocido mucho del sindicalismo? No, la verdad no me ha tocado como algo tan cercano al sindicato, pero pues lo que uno ha leído o haya visto de pronto en películas, uno más o menos sabe a qué se refieren con el sindicato. Pero así Claro, y como a algo veces personal uno o familiar, escucha. no. Ok, y a veces lo que uno escucha en las noticias, a veces uno, bueno, en las películas me parece excelente la analogía que traes porque uno en las películas escucha, sobre todo en las americanas, que hay que hablar con el sindicato que, para que me pongan el abogado, que hay que hablar con el sindicato porque me van a echar, bueno, cosas interesantes que no conocemos mucho acá en nuestro país, pero que sí existe ese movimiento de forma interesante. Mira el punto que han llegado a generar acuerdos para que estos procesos de formación en los que ustedes se encuentran cuenten con estas competencias de orden legal. Mm, Contestemos las preguntas. Sí, ellos se crean y se formalizan ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí el grupo de trabajadores hace una asamblea, una reunión, levanta un acta y decide cómo llamarse. Van y se inscriben ante el ministerio y la norma, la constitución, el código sustantivo del trabajo les protege y les marca las pautas para que desarrollen su actividad. Aquí el artículo 39 de la Constitución Política protege la asociación sindical, lo eleva a un derecho fundamental y da libertad para que se constituyan sin intervención del Estado. O sea, actúan de manera autónoma. Y como un aspecto de cultura general, les traigo que en 1847 se crea el primer sindicato en Colombia, cuando la Sociedad de Artesanos en Bogotá busca lograr el aumento de los impuestos de aduana para que los productos locales pudieran competir con los importados. Un poco como diciéndole al gobierno, venga, suba los aranceles de todas esas artesanías que vienen del exterior, porque si no nosotros no vamos a ser capaces. Estamos hablando de casi 200 años y este movimiento ya existía. O sea, la defensa por los derechos laborales ha existido desde siempre. Les traje una relación de sindicatos que yo conozco. Yo estoy en el eje cafetero, estoy específicamente en Armenia, Quindío, y conozco que hay un sindicato único de trabajadores de la educación que es muy fuerte. Los maestros oficiales, o sea, los que trabajan para los colegios públicos, se han sindicalizado y llevan esta lucha desde hace muchos años. Ejercen presión, si se quiere, negocian, obtienen acuerdos, para que cada vez hayan condiciones más dignas, desde lo laboral, desde la infraestructura, desde lo tecnológico, desde los horarios que ellos deben tener de manera preferencial, sus vacaciones, bueno, sus tiempos y sus logros son producto de lo que el sindicato ha luchado a través de los tiempos. Podríamos decir que en los 32 departamentos de nuestro país hay un sindicato de trabajadores de la educación, hay un sindicato de maestros porque tenemos maestros en todas partes del mundo y tenemos maestros en todo el territorio nacional, desde la zona urbana, rural, la más alejada, la más apartada. Entonces, por ahí les voy mostrando la fuerza que tiene el tema educación en el país y ellos están sindicalizados. ANEC es un sindicato del sector salud, ANTOC también, Sinaltraica, que es del Instituto Colombiano Agropecuario, Sintraelecol como de las entidades que manejan el tema eléctrico y demás en el país. Y digamos que trayendo un poco a lo que nos encontramos en la casa que nos encontramos, que es el SENA, hay dos sindicatos, el SINDESENA y SINTRASENA. El primero agrupa como a los instructores, a los servidores públicos, a los administrativos, y el segundo agrupa a los trabajadores de base. ¿Cuáles son los trabajadores de base? Los conductores, los oficiales de mantenimiento, los trabajadores de campo, ellos también. Estos dos, creo que el SENA tiene varios sindicatos, pero traje estos dos porque el primero es el que agrupa un gran número de funcionarios de la entidad, porque es a nivel nacional, esta masa que les estoy hablando de los instructores, y el segundo, Sintrasena, porque es el más antiguo, es de los primeros creados en el SENA, tiene un poco más de 60 años, y por lo tanto, pues es fuerte, son organizados y ya han tenido también sus logros sindicales.
Cuando los sindicatos se sientan a hablar con los empleadores, o sea, con los patronos, en un diálogo social, resultan las negociaciones colectivas de trabajo. Entonces, nos sentamos los representantes del sindicato con los patronos y nos sentamos a conversar. Los salarios, ¿cuánto va a incrementar usted el salario? Por ahí el lunes de esta semana se instaló la mesa de concertación para el incremento del salario mensual en Colombia. Les aseguro que además de los gremios, el gobierno y demás, hay representantes de las organizaciones sindicales en esa mesa, porque todos buscan y luchan por sus intereses. Los empresarios pues buscan no tener salarios muy altos porque les afecta sus nóminas, su producción y demás, o tienen que producir más para generar este nivel, y los trabajadores para decirles, bueno, condiciones dignas, salario como uno de los componentes del trabajo decente. Jornada laboral, hay jornadas laborales que se pueden flexibilizar para quienes son madres cabeza de hogar, para quienes viven en otra región. Bueno, son acuerdos sindicales. Las vacaciones, además de las que se establecen legalmente en la norma, entonces revisemos si le podemos dar una semana más a las personas o les vamos a dar una prima para las vacaciones. Las condiciones en las que trabajan en el marco de seguridad y salud en el trabajo, las prestaciones legales y extralegales. Entonces, digamos que el sindicato no lucha por lo que la norma ya tiene concebido, pues ya me lo van a dar. La lucha es por aquello que no está allí establecido. Ejemplo, si le nacen hijos a un trabajador, pues entonces que pueda recibir un subsidio. Si tiene hijos en la universidad, entonces que pueda recibir un subsidio. Esas son prestaciones sociales extralegales. La norma no las contempla, pero los sindicatos las acuerdan y generalmente los patronos tienen unos recursos destinados para ello. Entonces, ahí es donde vienen las negociaciones colectivas. Entonces, contestamos esta pregunta, ¿qué es la negociación colectiva? Es un diálogo social, nos sentamos todos y nos ponemos condiciones para conversar. Condiciones de despido, beneficios adicionales, etcétera. ¿Qué busca? Garantizar mejores condiciones laborales, resolver conflictos de forma pacífica y equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores. Su resultado es una convención colectiva de trabajo o un acuerdo colectivo que tiene fuerza de ley entre las partes. Les lanzo la pregunta si conocemos alguna convención colectiva. Yo les contesto que tuve la oportunidad de conocer una, y eso es como una pequeña Biblia, esto es llena de artículos donde se han pactado todos los acuerdos respecto a las necesidades que tengan los trabajadores. Por tanto, podemos deducir que la negociación colectiva fue interesante. El diálogo fue interesante. Se hablaron muchísimos aspectos para llegar a ese punto, a obtener como resultado una convención o un acuerdo que generalmente está escrito, que generalmente va y se inscribe en el Ministerio del Trabajo, pues para poderlo hacer valer posteriormente. Estas negociaciones colectivas también están protegidas constitucionalmente. El artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos indica que es un derecho fundamental para los trabajadores organizados sindicalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los sindicatos obtienen beneficios, no los obtienen solo para ellos, los obtienen para todo el conglomerado de los empleados de la entidad, o de la empresa. Pero lo que se busca es que todos puedan unirse porque en la manera que están más sólidos, pues es mucho más sencillo poderlo desarrollar. En la práctica, existen convenciones colectivas en el sector salud, ferrocarriles, sector educación, sector minero, sector aéreo. Bueno, ya les hablaba por allí que el tema del SENA también está. Me encontré por allá un ejemplo de un acuerdo colectivo de Anexsalud como uno de los sindicatos de salud en el país, y dice que se logra un acuerdo para una vigencia de 4 años. Se firmó en el 2020 para lograr que a los hospitales públicos y privados en varias regiones del país
pudieran mejorárseles sus condiciones laborales, se les pagara de manera oportuna sus salarios, que se les suministraran elementos de protección personal durante la pandemia, digamos que funcionó muy bien en su momento, y que hubiese mejoras salariales. Muy seguramente este año ya tuvieron que haberse sentado a renegociar y a volver a revisar las condiciones del acuerdo, porque por obvias razones, pues ya el 2020 superado con el tema de la pandemia y demás. Hay una figura, jóvenes, que les traigo acá, y Ángela. ¿Qué pasa con la fragmentación sindical? Entonces dice que es un fenómeno problemático que debilita la fuerza del movimiento sindical. Y esto se da cuando existen demasiados sindicatos en un mismo sector. Pero les dije ahorita, el SENA tiene varios sindicatos. Les traje a colación dos, como los más, el que agrupa el mayor número de integrantes o de funcionarios, y el otro por su antigüedad, pero pueden haber varios. Entonces, esa fragmentación debilita el movimiento sindical, ¿cierto? Porque habrán pocos afiliados, agendas diferentes, en lugar de unirse en uno más fuerte y representativo, pues todos tiran para su propio lado con el fin de conseguir determinadas cosas. Pero la empresa que les va a decir, mire, yo tengo 100 pesos para ustedes para este año, entonces miren cómo se lo quieren repartir. Entonces, entre más sindicatos, entre más exigencias y ante el mismo recurso que tiene el empleador, pues habrá menos conquistas sindicales que favorezcan a los empleados. ¿De esta manera se debilita la negociación sindical? Sí, porque los empleadores negocian con múltiples sindicatos pequeños, les da más poder frente a trabajadores divididos. O sea que no todo lo que vengan a pedir los trabajadores lo van a lograr, sino que por el contrario será todo aquello que el empleador quiera imponer. De hecho, hay entidades que dicen nos sentamos a negociar con los sindicatos de mayor representación en la empresa. ¿Qué más pasa con la fragmentación sindical, jóvenes? Se disminuye la capacidad de representación. Un sindicato en esas condiciones pues no representa la totalidad de los trabajadores y afecta la legitimidad de sus peticiones. Y el mismo patrono le va a decir, bueno, de los 200 empleados que tenemos, usted representa 20. Entonces, ¿qué quieren sus 20? Y pues no puedo tener concesiones tan especiales solo con sus 20, porque tengo afuera otros 80, otros 180 que están esperando también ser atendidos. Aquí lo que acaba de decirles, los recursos que tenga el empleador, pues se tendrán que distribuir entre todos, y la negociación indiscutiblemente no tiene el resultado esperado. Y finalmente hay una otra figura que se llama el paralelismo sindical. Dice que es una práctica de algunos empleadores que fomentan la creación de varios sindicatos afines para debilitar los existentes o los fuertes. O sea que en el anterior son los empleados, en la fragmentación sindical, son los empleados los que deciden fraccionarse. Hagamos varios sindicatos. Acá en el paralelismo sindical es el empleador el que promueve que se creen varios sindicatos para debilitar los que ya existen. Y es una práctica que se conoce como el sindicalismo patronal, porque lo único que busca es un beneficio para él como empleador. De esta manera se muestra fuerte, hay una debilidad respecto a la unión sindical, entonces no está obligado a conceder todo aquello que se le quiera solicitar. En este orden de ideas, mi querida Ángela, ¿cómo vas? ¿Vas ubicada con el tema que estamos trabajando? Sí, 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 claro. Igual ya cuando, antes de la grabación, yo sí había Sí. como la guía y vi que todos esos, como todos los temas iban como seguidos, como que relacionados en sí, entonces ya iba como adelantando lo más que pudiera con eso, pero me faltan esos Sí. todavía. Ah, bueno, digamos que sí hay como una coherencia, hay una lógica. Estamos a punto de cerrar la, el calendario académico. La próxima semana, bueno, hay una infografía sobre la huelga. Creo que la podemos socializar de una vez, hija, y demás compañeros para que nos quede aquí listo. Em, la huelga, digamos que es una figura que le permite a los trabajadores exigir todo aquello que ya está en el acuerdo o en la convención colectiva, pero que por diversas razones no se cumple. Y antes de ir a la huelga, generalmente las organizaciones sindicales han tocado la puerta de su empleador y le han dicho, venga,
¿Qué ha pasado? Usted nos prometió que al finalizar el año íbamos a tener una bonificación a aquellos que demostráramos haber estudiado, por ejemplo, y no ha llegado nada, ya pasó una vigencia y no llega nada, no llega la bonificación. Si no hay conversación, si no hay acuerdo, si no hay interés o voluntad de parte del empleador, pues entonces ya las organizaciones sindicales dicen, venga, ya vámonos a la huelga. No es una vía de hecho, porque está consagrada en el derecho, pero sí es una posibilidad que tienen de exigir, vamos a parar la empresa, vamos a afectar la producción de la planta y de esa manera entonces nuestro patrón va a decir, ay, venga, no, conversemos porque es que yo pierdo muchos miles de pesos si ustedes dejan de producir. Entonces, por favor, sentémonos otra vez a renegociar o no, hagamos acuerdos inmediatos para que se cumpla lo pactado. Entonces, ese es, digamos, a grosso modo, el derecho a la huelga. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? Digamos que no es tampoco que yo mañana me paré en la puerta de mi empresa, me amarré con unas cadenas y puse una cintica amarilla para que nadie entre. Hay unas condiciones especiales. ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Aquí decirles que ya hemos hablado un poco de la Constitución Política, es una norma nacional, del Código Sustantivo del Trabajo, es otra norma nacional, ustedes indagarán un poquito, y a nivel internacional, pues todos aquellos tratados que tenga la Organización Internacional del Trabajo. Este gráfico, pues también ustedes, perdón, esta infografía, ustedes ya la desarrollarán eh, de una manera, de las herramientas digitales que tengan. Si la hacen a mano, pues ustedes simplemente la realizan, la suben, la digitalizan y pues mínimo una hoja o máximo dos. Las infografías, recuerden que es esa herramienta también chévere de tener texto, pero también tener un poco de imagen. Hasta aquí entonces, dejemos para la próxima sesión las otras evidencias que podemos presentar, preguntarle a Ángela, en este caso, si tiene alguna duda, pregunta puntual específica que quiera resolver o por el contrario avanza en la presentación de las evidencias y vamos mirando qué sigue en el camino. Te escucho, No, Ángela. no, profe, todo está muy claro. Creo que igual no son como muy complicadas, ya que todas van como de la mano, es como una cadena todas las actividades que nos acabas de exponer. Creo que están Claro, como fáciles además, de investigación. claro, las preguntas son tan recurrentes que no tienes que desarrollarlas de manera muy amplia, porque una y la otra se van complementando. Lo importante es responderlas de la mejor manera, ¿cierto? Que tenga el sustento, que tenga el fundamento. Si te hablan de fundamentos jurídicos, consultar un poquito. Si no están en material pedagógico o formativo, pues también se puede trabajar desde el Google académico, desde lo que nos pueda generar la inteligencia artificial. Yo no peleo con ella, pero sí les pido el favor de que si van a trabajar con ella, pues validen, ¿cierto? Que hagan filtro, que no nos quedemos solo con lo que nos está diciendo la inteligencia artificial. Ángela, ¿algo más que agregar? No, creo que así está muy bien. Sí, con lo que acabas de decir, igual no, por más que utilice otras herramientas, creo que igual hay que leer muy bien lo que uno le arroja esa información y igual se aprende también de eso. Así es. Recordemos que lo más importante, o bueno, en mi caso específico, lo más importante es que ustedes puedan adquirir el conocimiento. Estas herramientas son valiosas para cuando estamos en el ejercicio de lo laboral. Entonces, más que cumplir la evidencia, que es por supuesto necesaria para avanzar en el proceso formativo, es que hagamos estas evidencias con toda la conciencia del mundo. El tema es interesante, pero sobre todo el tema nosotros lo vamos a enfrentar en nuestro día a día laboral. ¿Sí? Conocerlo, poder escuchar, poder participar de sus escenarios es excelente y necesario. Ángela, demás compañeros, muchísimas gracias. Les deseo entonces una entrega de evidencias muy juiciosa y muy efectiva y productiva para todos. Muchísimas gracias.